Debe ser broma, miren cuántas cajas sorpresa de juegos de PlayStation 1. ¡Ay, ay, ay! A mí no me engañan, a ustedes les gusta comprar por internet. ¿Y saben qué es lo que se viene? Las compras de verano de AliExpress. Así es, a partir del 17 de junio empezó y es hasta el 23. Así que están a tiempo aún, ya que los descuentos en AliExpress en este Summer Sale puede llegar hasta un 80% y en varios productos. Pero eso no es todo. Además, como siempre, compartirles el secreto para maximizar esos ahorros, que ustedes ya saben que es Letishop. Y para los que no saben, pues es una plataforma increíble que les permite obtener reembolsos en efectivo de sus compras de AliExpress y otras webs más. Imagínate obtener descuento o un cashback de productos que ya tienen el 50, 60, 70% de descuento. Definitivamente es la combinación sabrosa. ¿Y cómo funciona? Solo tienen que registrarse en Letishop, buscar AliExpress entre las tiendas participantes, hacen clic en el enlace, activan el cashback al comprar y ya está. Así que ya saben, no se pierdan esta oportunidad de comprar en el AliExpress Summer Sale, que desde ya se puede. Aún les quedan unos cuantos días. El link en la descripción del video, así que ya saben. Y una vez más, denle duro a Leti. PlayStation 1 debe ser la consola que más domine o que más haya jugado o que esté más cerca al porcentaje de jugarme casi todos los juegos. En segundo puesto podría estar la Nintendo 64, ya que no son tantos y por suerte he podido hacerme con regularcito o al menos prestado, pero he jugado. En tercer lugar puede ser la PlayStation 2, pero hace mucho tiempo no veía tantos combos de PlayStation 1 para comprar 1200 yenes. Estamos hablando de poco menos de $10. Si hubiera hecho este video hace un año y poco o 2 años, esto sería $10 exacto, pero ya no, los tiempos han cambiado. Así que esto es $9, $8.50 por ahí, están viendo el cambio exacto. Pues, ¿qué les parece si ponemos a reto mi suerte y nos llevamos 2 para ver qué nos sale? Y si son juegos poco conocidos, hablamos un poquito de ellos. Como lo solemos hacer pues en la búsqueda de los retros, ¿no? Ahora, ¿cuál? En la tubería de Mario también han dejado uno. Bueno, este de la tubería, de todas maneras, ya me estaba viendo hace rato. ¿Y será que en las profundidades ocultarán lo más valioso? No lo sé, pero me lo llevo. Listo. Y bueno, si llegamos a una cantidad razonable de likes, unos 15.000, ya no puedo decir 10.000, porque la última vez dije que iba a gastar $100 en una máquina, si llegaban a 100.000 y llegaron 15.000 yenes. Y nos gastamos es que está 200 yenes, $1 y poco cada jugada. Unos $50 en cartuchitos de Game Boy y los sorteamos. Y por esta vez no solo con los miembros, sino también con los suscriptores de carne y hueso. La gente del pueblo, estoy con ustedes, muchachos. Ahí están viciando. Y aquí está la cajita y estamos aquí en casa. 1200 yenes, antes era 1000 yenes, pero las cosas cambian. Y eso me hace recordar que como todo ha cambiado, vamos a retomar la serie con la que prácticamente inició el canal, que es armando consolas al menor precio, pero después de 4 largos años. Así que estén atentos y toda consola que arme a las finales lo voy a sortear entre los miembros. Sumado a eso, como he mencionado en anteriores videos, ya hemos estado sorteando cositas, así que no se lo pierdan. Ahora sí, le vamos a hacer un corte acá y vamos a intentar que sea sorpresa. Ok, muchachos, sale el primero y es y el Final Fantasy VIII. Ok, el Final Fantasy VIII no es un juego caro, es un juego bastante accesible, pero la gracia cambia si es que está completo al 100%, que al parecer no. Es decir, están los CDs, pero acá venía una publicidad extra y ya saben que igual la gente que es coleccionista se pone un poquito quisquilloso y lo quieren 100% completo, pero bueno, yo ya tengo este juego ya. De todas maneras, un juegazo. Aunque, opinión no popular, a mí más me gustó la 6. Y la 7 obviamente que sí, pero la 7 ya es muy trillado, todo el mundo lo dice. El siguiente es ¡Pum! Daboxingu, ¿no? Dabox. La serie Dabox. Cuando vean un juego que dice Da Adelante, es un, si no me equivoco, exclusivo japonés. Porque la verdad no lo he visto en otro idioma. Está con el Spine Card, está todo bien. Y ha salido
da billar, ha salido da tenis, ha salido... Es como un título que recrea absolutamente todos los deportes o juegos. Y bueno, no tenía el da box, no sé qué tal será. Ah, bueno, sus polígonos a la vena. Pero bueno, no hay que jugar por la portada. El siguiente es... Ojito que este es grandecito también. Puede ser un Resident Evil o puede ser otro Final Fantasy. O puede... ¡Uy, justo! Rayos y centellas, hace poco me lo compré. Los cortes del director, es decir, el Resident Evil puro y duro de la PlayStation 1. Ya saben que cuando sale un juego, pues muchas veces el director suele cortar algunas partes para darle más dinamismo al mismo o por X motivo, antes podría ser almacenamiento, por muchos factores. Y este juego no se guarda nada. Aquí está, Complete Disc. Claro, acá 2. Una maravilla. Ahora, lo había comprado hace poco. Yo creo que hace un par de meses compré el Director Cut. Nada mal la cajita, ¿eh? Nada mal. ¡Pum! Y es ok. Este no lo he jugado. Lo he visto muchas veces. No es un juego caro, el Sai, y es para darle a la cabeza. Sai también es conocido fuera de Japón como Devil Dice y es un juego de puzzles en donde manejamos un diablillo. Este travieso camina sobre un conjunto de dados gigantes y el objetivo es hacer coincidir un número determinado de dados con el número que muestran en su cara superior, haciéndolos desaparecer del tablero. Había modo individual, multijugador, puzzle, etc. Hasta hubo algunos torneos en aquella época dedicados a este juego. Y estos personajes carismáticos, sobre todo los pequeños diablitos, han dejado una impresión en las tiendas de Japón. A veces se puede ver uno que otro diseño ahí. Vamos sumando. El siguiente es... ¡Uy! Crash Bandicoot 3. Un clásico. ¿Viene con Spine Car? No creo, ¿ah? No creo. No vino con el Obi. Sí con el manual. A ver, estos CDs siempre a veces están un poquito sufridos. Lo está, pero yo creo que sí funciona. Yo creo que está óptimo y funcional. ¿Qué decir de este juego? De esta trilogía de PlayStation 1. La verdad, los 3 Crash junto con Crash Bash, si no me equivoco que era el de competencias, le dediqué muchísimo, pero muchísimo tiempo. Y obviamente que el de carros también, ¿no? Esos 5 fueron, pero una parte muy importante de mi infancia. El que sigue es, Inveda en japonés me imagino que debe decir como los invasores, ¿no? Intentan sacarlo del inglés. Y bueno, ahí está. Es como Space Invaders. Una cosa así, una imitación que no sé si será de calidad o no. El siguiente es... ¡Uy! Justo en Japan Emo Plus le dediqué un videíto a jugar un arcade. Me arriesgué a jugarlo porque esta misma empresa, Taito, me había invitado a uno de sus locales y le metí sabroso por si lo quieren ver. Muy bueno, muy intuitivo también, pero bueno, yo creo que gusta más cuando ya conoces Japón, sabes los trenes, sabes las rutas y ahí sí, digamos que te puedes meter un poquito más en el papel del conductor del tren. Ok, da Broku des. Los bloques, me imagino que debe de ser... Ah, ok, es este juego que no recuerdo cuál es el nombre, de que la pelotita rebota y vas eliminando todos los bloques, ¿no? Y los bloques van bajando, si no me equivoco, en ciertos niveles. Ok, es un clásico. Es un clásico. El siguiente, da Tetris. Miren eso. No voy a mentir, es un juego que ya lo tengo también. No es que sea muy bueno en Tetris. No es que sea muy bueno, no soy bueno en Tetris, mejor dicho. Pero siempre se agradece y siempre es muy divertido. Y que el último de esta bolsita es... Pues nada mal. No me digas. Ok. Si no te basta con ser el conductor del primero, te damos el segundo juego. Este yo me animaría a decir que no está tan barato. Uno de 2, o era el 3. No, el 3 ya es de PlayStation 2, creo. En fin, aquí está. Tenemos los dos. Eso con respecto a la primera caja. Pero recuerden que tenemos una más. Así es, pura sabrosura. Ok, traviesos. Se viene la segunda tanda y es... ¡Uy! Genial. Dragon Quest 7. Por favor, dime que está completo. Uy, el papel de registro. Y yo creo que sí. Está en muy buen estado. Me gusta. A veces está un poquito maltratado Dragon Quest 7. Ya saben que los japoneses son fanáticos
de esta franquicia, de esta saga. Dragon Quest está, yo creo que por encima de Final Fantasy, aunque de repente en Occidente no es así. El siguiente es, ojo, puede ser otro Resident o puede ser, Lupin the Third, uno de los ladrones más conocidos, Lupin o Lupin, como le quieran decir. Los japoneses son muy fanáticos también de este anime. Y este sí vino 100% completo. Ah, ok, no me había dado cuenta, pero es un The Best. Pero vale, dejamos a Lupin a un lado y sacamos a Arc Dalat. Pues he jugado muchos RPGs japoneses y este hasta ahora no lo había jugado. Viene con el OBI, el manual del juego, así que lo agradezco. Este hasta ahora no lo había toqueteado. Arc Dalat de PlayStation 1 tiene muchos seguidores, es un RPG táctico que tiene una narrativa profunda y todo gira en torno al héroe Arc, quien busca salvar al mundo de una oscura amenaza. El juego ofrece batallas de estrategia en cuadrícula, así que ya se imaginarán, tiene un sistema de magia, habilidades variadas y para su época yo considero que tenía gráficos atractivos. En Japón gustó mucho, hubo varias secuelas y hasta cuenta con una serie animada, así que tiene su público que le guarda bastante cariño. Así que aquí está Arc Dalat. Muy bien, RPG japonés a la vena. Y el siguiente es... ¡Ay, no! Llegaron los Shogun. Estrategia pura y dura. Ni siquiera es un hack and slash, que están muy acostumbrados a utilizar juegos de hack and slash en esta época. Si no me equivoco, esto es estrategia pura y dura. Viene completísimo. Siempre el manual parece una enciclopedia, una bestialidad. Y yo creo que mi japonés no alcanza para jugar esto, ¿ah? Este ya es japonés, pero tienes que seguir una carrera de letras para seguir este japonés. Y ojo, viene con un mapa, creo que es, claro, el mapa del juego. Mismo Pokémon Blue, muchachos. Vamos a ver esta maravilla. Opa, miren ahí, todos los territorios. Pues qué bonito, qué bonito. Antes cómo entregaban los juegos, ¿no? Con amor, con cariño. En cambio ahora, tremenda porquerías. Ahora abres tu juego y no hay nada dentro. Bueno, seguimos. El siguiente es... puro grueso. Eso sonó raro. No, este no es. Mira qué. Este es como si fuese un Monopolio, pero... es como un tablero grande, van jugando. Es un juego muy japonés, de ruleta también. Van sumando puntos, van haciendo retos, labores. Para jugar en familia está bastante bien. Se le conoce como The Game of Life. Los japoneses también lo conocen así. Así que no creo que lo juegue, la verdad, pero vale. Al menos me están dando variedad. Tenía miedo que al comprar 2 cajas vaya a haber mucha repetida. El siguiente es Vandal Hearts. Hace mucho tiempo no veía este juego. La profundidad de historia de Arc Dalat no me parece mala. Es más, me gusta. Pero Vandal Hearts ya está en otro nivel, ya que la trama en sí se centra en Ash Lambert, que es un soldado de una unidad de seguridad que descubre una conspiración dentro del gobierno. Por eso el juego aborda temas de corrupción, traición y redención. Bastante profundo. Pero la característica que más me gustó de este juego es de que las decisiones del jugador a lo largo del juego pueden influir en el desarrollo de la historia. Por ende, en los personajes que se pueden unir a tu equipo. Así que esto le da bastante grado de rejugabilidad. Salió en el 96, así que fue uno de los primeros RPGs para la PlayStation. Eso sumado a pequeñas cositas, como los escenarios isométricos que estaban muy de moda en aquel entonces, que le da una perspectiva diferente a la estrategia de combate, sumado a las animaciones de combate donde los enemigos explotaban, salía sangre y todo eso, que era algo inusual en aquella época. Hasta la banda sonora de Hiroshi Tamawari lo hace un juego bastante especial. Bueno, yo que soy friki de los RPGs, o al menos lo era mucho, lo veo así. Ya me dirán ustedes en comentarios si lo jugaron o sabían de él. Así que este fue el Vandal Hearts. El siguiente juego es Saga Frontier. Este RPG sí que le he dado duro y parejo. Dentro de los juegos RPG japoneses, siento que Saga Frontier es un título bastante infravalorado, porque tenía cosas muy interesantes. Tenía un combate innovador, tenía una mejora de personajes diversa, esa música espectacular de Kenji Ito.
gráficos detallados, mundos variados, etc. En los combates contaba con algo llamado Sparking System, que es de que muchos personajes podían aprender nuevas habilidades de manera espontánea, es decir, durante las batallas. Eso añadía una capa de estrategia y sorpresa al no saber cuándo ni qué habilidad se desbloquearía. Los personajes también podían combinar ataques en medio de la batalla y así realizar combos poderosos añadiendo dinámicas cooperativas, estrategias de combate, entre muchas cosas. En el 2021 se lanzó una versión remasterizada, así que si le quieren dar una mirada, no olviden darle una buscadilla. Y el siguiente es Gundam. Ojo, este Gundam está completísimo. Los artes de Gundam son una cosa pero maravillosa. Una cosa maravillosa. Me acuerdo que el único Gundam que jugué fue uno de la PlayStation 2. Así que todos estos Gundam de PlayStation 1 para mí son nuevos. Pero miren estos artes. Poco que decir. Juego de mechas. Combates en el espacio, justo, aquí están, combates en todos lados. Lo único que cambiaría sería la dinámica de historia, si un caso varía un poco, pero de los juegos de PlayStation 1 de Gundam, sí tenía visto este. Hay otro que es un poquito más sencillo de conseguir, pero justo este salió casi por los 20 años de Gundam, si mal no recuerdo, que ya saben que mi memoria puede ser un desastre. El siguiente es... Ojo, por eso... No, el Omega Boost. Ok, me pone muy contento que haya salido este juego. ¿Por qué, Emo? Primero, porque es un juego muy bueno. Y es uno de estos juegos... Bien, el Spine-Card. Y es uno de estos juegos que están un poquito ocultos. Y hay algunas cositas que tendría que decir de este juego. Primero, que el desarrollador de este juego fue Polyphony Studio. ¿A alguno le suena Polyphony Studio? Pues es nada más y nada menos que los desarrolladores de todos los Gran Turismo. Así que de máquinas saben. Después de eso, que los Gran Turismo pues son juegos bastante decentes, te guste o no. Recuerdo que la única vez que lo jugué fueron 3 horas de seguido y habrá sido en el año, no lo sé, tal vez 2009. Muchos años después de que saliera, obviamente. Porque en ese mismo año salió el Gran Turismo 2. Por eso lo recuerdo nada más. Así que Omega Boost está bastante bien, la verdad. Yo se los aconsejaría. Y el último juego. ¿Cuál es el último, Gemu? Dímelo, por favor. LCD, no. Vamos a ver. ¡Pum! Uf, el Inuyasha. Ok. Inuyasha, un saludo a todos esos tocos que hasta acá se siente. Inuyasha, pero es el primero de la PlayStation 2, es el RPG, que igual tengo que decir que este juego lo llegué a terminar. Fue uno de mis juegos ya de alto nivel para ver si puedo traducir o leer algo de japonés, la verdad. Y tiene unas cinemáticas muy bonitas. Si eres fanático del anime, si eres fanático de su anime, de Inuyasha, pues es un juego muy recomendable. Si no eres fanático, no te lo aconsejo. Tienes que ser muy fanático, ya que tiene cinemáticas a veces de 1 minuto y medio, 2 minutos, y después deriva en un combate, como es el primer combate con... es como una araña, no recuerdo bien qué era. ¿No me viene con el Spine-Card? Pues no me viene. A lo que sí jugué mucho fue el Inuyasha 2 o Inuyasha Feudal Fairy Tail, creo que se llamaba, que sí era de combates puros y duros. Por ahí están viendo un poquito. Ese sí me gustó muchísimo. Tenía una dinámica de combates bastante interesante. Pero bueno, aquí está el Inuyasha RPG que se agradece. Miren esto. Miren esto. Miren esto. 20 jueguitos, perdón, 21 jueguitos. ¿En cuál caja vino uno de más? ¿Hay 21 juegos? No, no, son 20. Me equivoqué con el Final Fantasy de acá, que es doble. Lo que pasa es que cuando es grueso, pues es así nada más. Pero no, sí, son 20 juegos, sí. Ya me había emocionado, yo decía, ¿de cuándo acá los japoneses me regalan algo? Bueno, traviesos, me dejan ahí qué juego más les ha gustado de los que han salido. Si consideran que ha sido una caja sorpresa buena, yo soy el más negativo ya que vivo acá. Digamos que estoy acostumbrado a los juegos de PlayStation 1, pero me ha sorprendido para bien esta tanda. No lo sé, déjenme ustedes ahí en los comentarios qué piensan y con cuál se quedarían. Y bueno, lo que están viendo aquí es un video recomendado porque yo sé que tienen tiempo de sobra todavía y se pueden ver un videito más. Así que YouTube les recomienda que vean este de acá, así que no sean traviesos y vayan por allá. En la descripción y en el comentario fijado está el link de miembros para que le metan sabrosura extra y mi Instagram, que si quieren ver cosas pecaminosas me pueden seguir por ahí. Adiós.